Le vamos a mandar a Bolivia 200.000 barriles de diésel, porque ellos importan diésel. Eso no es regalado, con facilidades de pago. Y buena parte de eso nos van a pagar, ¿saben con qué? Con soya, que bastante producen allá, aceite de soya, que aquí necesitamos. De esta forma, el presidente Chávez suele anunciar sus ayudas energéticas y económicas a otros países como parte de su diplomacia petrolera que realiza a través de alianzas como Petrocaribe, Petrosur, que facilitan el petróleo con condiciones de pagos ventajosas a países del tercer mundo o poblaciones pobres en países desarrollados, y de la Alternativa Bolivariana para América Latina, ALBA, que intenta ser una alternativa al ALCA de Estados Unidos en un duro enfrentamiento de ambos países que ha llevado a la suspensión de venta de armas y repuestos a Venezuela, acercándola a Rusia como país suplidor y a fortalecer alianzas con otros países ideológicamente afines, algunos socios de la OPEP, de la cual Venezuela es creadora y cofundadora con Arabia Saudita en 1960. Esta diplomacia ha generado en el país una gran polémica en sus detractores y aliados. Se trata más bien de una línea de estrategia guiada por empatía ideológica, colaboración en un proyecto ideológico con un líder, que es Hugo Chávez, quien además abiertamente le hace llegar los mensajes a los demás países miembros del ALBA de que Venezuela distribuye beneficios y pide alianza. En este sentido, nosotros utilizamos el petróleo para impulsar el desarrollo del país, para generar bienestar en el país, pero también para ponerlo al servicio de los pueblos, de nuestros pueblos hermanos, en el marco de una política de integración. Eso es una palanca fundamental para impulsar el desarrollo integracionista. Si eso es diplomacia petrolera, por supuesto lo hacemos de la forma más consciente posible. Sin embargo, el uso del petróleo como instrumento de diplomacia y de exportación ideológica no es nuevo. Ya en los años 80, el presidente socialcristiano Luis Herrera la utilizó. El pensamiento socialcristiano venezolano tuvo su presencia en Centroamérica gracias precisamente al uso del petróleo como elemento geopolítico y geoestratégico para aquel entonces. Y en aquel momento nadie se ha asombrado por eso, pues. Pero, según algunas encuestas, existe en la población venezolana un alto rechazo a las ayudas que Venezuela da a otros países. Sí, las ayudas, como se ha llamado, las ayudas que el presidente otorga a otros países, y aquí en Venezuela se le llama la regaladera, tienen un rechazo del 87%. Es decir, casi 9 venezolanos de cada 10 cuestiona estas ayudas del presidente a naciones vecinas. O sea, le estamos dando a la gente que lo necesita, en verdad, sí lo necesita, ¿verdad? Pero, ¿y nosotros? Ve al Hospital Pérez de León, ve al barrio donde yo vivo para que tú veas cómo matan a la gente todos los días. Hay países que sí, que están peor que nosotros y se pueden ayudar. Pero ¿quién ha dicho darle gasolina más barata a un sector de Estados Unidos, en el Bronx? ¿Quién ha dicho darle mayor o mejor posibilidad de gasolinas en Inglaterra? Por favor. Este rechazo tiene que ver con la visión de que estos recursos son necesarios en Venezuela. Los beneficios que les ofrece el país, nuestro país, al resto de los países fundamentalmente latinoamericanos, en la comercialización del petróleo no pueden, por su dimensión, no pueden considerarse una traba para el desarrollo del país, no puede ser la explicación del por qué nosotros no hemos avanzado de una forma más acelerada en materia económica y en materia social, por una parte. Eso no implica y no significa absolutamente ningún sacrificio para nosotros. Si Venezuela hiciera uso adecuado de todos los ingresos petroleros que tiene o que le llegan productos de su exportación, uso adecuado en términos de desarrollo, o sea, de inversión social, en términos de salud, de educación, de seguridad y de ciencia misma, perfectamente podemos estar curados en salud con esa inversión y no tendría para nada que ver
los recursos adicionales o las cuotas que se utilizan para apalancar la integración. También en disputas con vecinos, el uso de la diplomacia petrolera es evidente para presionarlos, como ha sido el caso con Colombia, a quien recientemente no se le renovó el convenio para la venta de gasolina y la decisión del gobierno venezolano de no comprar para el Estado más productos colombianos luego de un impasse de las bases estadounidenses en ese país. Independientemente del mandatario de turno y su ideología, probablemente Venezuela seguirá usando el petróleo como un elemento de su diplomacia y la visión que los venezolanos tengan de esta dependerá de su percepción en la cobertura de sus necesidades antes de ayudar al exterior.